Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar. Vamos a dar inicio a este espacio. Vamos a empezar con la bienvenida oficial de nuestro director de Creston BCG. Les recordamos que mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interferir en la charla. Además, si tienen preguntas sobre el tema, por favor, dejarlas en el chat para que nuestro moderador pueda comentarlas a los ponentes. Gracias por su presencia y adelante, Paco, iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos por aquí. Tenemos más de 100 personas conectadas, así que bienvenidos. Esperemos que este evento sea de mucha utilidad. Vamos a hablar, el webinar se llama Aspectos importantes a considerar en materia de subcontratación. Como saben, se aprobó y se publicó durante el mes de abril diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, del Infonavit, al Código Fiscal, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, y ahorita, pues en un formato de preguntas y de conversación entre diferentes expertos, pues vamos a discutir los aspectos más importantes de esta reforma. Seguramente muchos de ustedes han oído ya varias características de esta reforma, pero vamos a tratar de que podamos aportarles algunos puntos finos sobre lo que se ha estado discutiendo en estos días relativo a la aplicación de la reforma. Y bueno, pues como saben, somos Creston BCG. Somos una firma multidisciplinaria que está integrada por un grupo de consultores que tenemos pues mucha experiencia en nuestros campos. Damos diferentes soluciones relacionadas a la asesoría fiscal, a la auditoría financiera y para fines fiscales, servicios de capital humano y seguridad social, de comercio exterior, de optimización y mejora de procesos, en impuestos internacionales, temas legales de precio de transferencia y de tecnologías de información. Tenemos oficinas en Puebla, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, La Paz, Los Cabos, León, Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez y Querétaro. Somos más de 20 socios y tenemos un equipo profesional de 370 consultores. Trabajamos con clientes nacionales, pero también con empresas multinacionales de diversas nacionalidades. Somos una firma que tiene diferentes certificaciones, entre otras y la más reciente como un Great Place to Work. Así que, bueno, bienvenidos. Doy la bienvenida a los socios que van a participar. Tenemos a Javier Atzin Vallejo, que es de nuestra sede en Querétaro, experto en temas laborales. Tenemos a Luis Ávila, de la sede de Puebla, experto en temas fiscales y legales. Tenemos a Juan Carlos Esqueda, que es socio de nuestra sede en La Paz, Baja California, experto en temas fiscales. Y tenemos, por último, a Arturo Hernández, que es socio del área de capital humano y seguridad social, y yo, su servidor, Francisco Bracamonte, que soy socio del área legal fiscal de la firma. Bienvenidos, adelante, por favor, Arturo. Muchas gracias, Fanny. Gracias, Paco, por la presentación. Y pues muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros amigos y clientes de Creston. Para nosotros es un gusto y un compromiso bien grande también abordar estos temas con ustedes a efectos pues de generar mayor claridad, pero sobre todo que con base en estas pláticas o en esta plática que vamos a tener, pues se lleven herramientas útiles para tomar decisiones, ¿no? Decisiones que, por cierto, tenemos un término de 90 días para accionarlas y pues ya van corriendo, ¿no? Entiendo que ya vamos como por ahí del día 12 o 14 del plazo fatal. Entonces, pues vamos a platicarlo. Para estos efectos, como ya lo dijo Paco, vamos a hacer la dinámica de irle preguntando a nuestros expertos y de esta forma ir desahogando el tema. Por supuesto, todas sus preguntas son bienvenidas en el chat. Nos daremos a la tarea de tratar de leer todas ellas y darles respuesta a todas ellas. Dado el volumen de gente, a lo mejor se hará un poco complicado responder a cada una de ellas en este momento. No obstante, nos las llevaremos de tarea y a través del correo electrónico estoy seguro que estaremos en contacto con todos ustedes para las preguntas que se quedaran sin respuesta, ¿vale? Entonces, de hecho, tenemos ya una primera pregunta, nos dice
una persona que ahorita no veo aquí el nombre, nos dice, oye, van a compartir el material. Bien importante, no hay un material como tal escrito en láminas, no obstante, esta sesión la habremos de grabar y la encontrarán en todas nuestras redes sociales, ¿no? Particularmente en YouTube, tendrán los enlaces en LinkedIn y en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, y ahí encontrarán la plática prácticamente íntegra para cuando la quieran consultar. Eso creo que es un tema bien interesante y bien importante que lo tengan en consideración todos ustedes. Y bueno, pues si me lo permiten, vamos a iniciar. Creo yo que hay que tener en cuenta que esta es una reforma multiley, déjenme llamarla así, por lo tanto es multidisciplinaria, se va a tener que desahogar de forma integral con muchas de las áreas de las empresas, y es por eso que pues, hoy día estamos tantas personas aquí al día de hoy. Pero creo que lo que detona todo es la parte laboral. Entonces vamos a empezar a platicar con Atzin Vallejo, a efectos de empezar a desmenuzar este tema, ¿no? Entonces, Atzin, si me permites, creo que la primera pregunta que es muy importante sería, pues, saber qué cambios se generaron en materia de subcontratación con la reforma laboral en esta multireforma citada. ¿Qué nos puedes comentar, Atzin, al respecto? Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para estar presente en este webinar, en esta ponencia, y para todos los que están participando y que nos escuchan, esperemos sea de mucha utilidad. Y como ya lo comentaron, cualquier duda, comentario que quieran poner, pues aquí estamos a sus órdenes. Con gusto lo comentamos. En relación, Arturo, a tu pregunta es, bueno, anunciaron el Ejecutivo Federal esta reforma como muy platillo, como algo que iba a coronar en materia laboral, junto con la reforma que se dio, la reforma sustantiva y procesal, como un beneficio para los trabajadores, ¿no? Como todo un cambio de paradigma que durante mucho tiempo no se había podido hacer, no se había podido realizar, el cómo controlar, más que otra cosa, la subcontratación. Y pareciera, o pudiera parecer, que esta es una reforma laboral, aunque yo, siendo laboralista, te puedo decir que tiene más tintes de una reforma fiscal que otra cosa. Ya Luis, o a lo mejor alguien más, comentará este detalle de fondo. Sin embargo, pues esta reforma trae implicaciones no solo en materia laboral, y para poder cumplir y considerar los efectos o consecuencias legales que va a tener laboralmente hablando, debemos considerar que es una reforma integral, porque vemos temas fiscales, de seguridad social, corporativos, pero también inclusive podemos meter aquí temas administrativos en cuanto a un posible cumplimiento o incumplimiento a la nueva normatividad. De tal forma que, si lo vemos desde esta perspectiva, debemos de considerar, primero, la subcontratación de personal como la conocíamos anteriormente, o el outsourcing, va a dejar de existir, ¿ok? Ya no podemos subcontratar trabajadores, ya no pueden existir contratos de suministro de personal como se conocían, o estos contratos de administración de personal en donde literalmente llegaban las empresas a trabajar las actividades principales del cliente, y con muchas intenciones, ¿no? Con muchas finalidades. En ocasiones era para evitar el tema de reparto de utilidades, en ocasiones era para deducir una factura al 100% por el servicio, o en otras ocasiones porque realmente la empresa recibía un beneficio operativo como tal del outsourcing, que le permitía tener la plantilla completa de trabajadores, una supervisión de los trabajadores que ejecutaban las tareas. No necesariamente el outsourcing tiene que ver con la evasión de impuestos o la disminución de cuotas, de pago de cuotas sobre patronales. Y justamente estas acciones ilegales o negativas fueron lo que tildaron al outsourcing como una figura ilegal que se debería de prohibir. Pero si nosotros consideramos, sobre todo el sector industrial en México, el outsourcing es necesario. Y justo fue un debate que se dio entre la industria privada y el gobierno, porque estoy seguro, y seguramente ustedes van a coincidir, en que algunas empresas no pueden operar si definitivamente no tienen esa empresa
que les esté reclutando, seleccionando el personal y que los apoye con esas actividades que no tienen que ver con el core business. De esta manera, la reforma lo que propone es eliminar esta subcontratación que lo definen cuando una persona física o moral pone a disposición a favor de otra persona trabajadores para que realicen actividades dentro de sus instalaciones o a lo mejor fuera. Pero existe una subordinación para con el beneficiario del servicio. Y mucho ojo con esta palabra de subordinación y también con poner a disposición trabajadores. Porque si bien es cierto que lo están prohibiendo, en la fracción segunda de la reforma al Código Fiscal del artículo 15, hacen referencia a esta palabra, poner disposición, no como una prohibición, sino que se permite siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Pero bueno, esos ya son temas fiscales. Bueno, entonces, si se prohíbe el suministro de personal o la subcontratación de personal, ¿qué es lo que se va a permitir? Y la nueva normativa, la reforma, lo que va a permitir es subcontratar servicios u obras especializados. Y este tema de especializado se tiene que justificar esa especialización. Y para poder llegar a un punto de partida de qué es especializado y qué no es especializado, yo creo que el Ejecutivo Federal o los legisladores se rompieron la cabeza, pero al final de cuentas determinaron que se puede concluir que es especializado cuando no tiene que ver con el objeto social de la persona moral que recibe el servicio o la persona física y que no tiene que ver con su actividad preponderante. Y de aquí sale un universo de criterios, de posibilidades o inclusive de dudas y de cuestionamientos de, bueno, ¿y entonces qué es cada cosa? Y por ejemplo, uno pudiera pensar que si yo me dedico a hacer plumas, entonces el que comercializa y el que vende la pluma lo puedo subcontratar como un servicio especializado. Pero ¿qué actividad comercial, ¿sí?, ya sea un proceso de servicio o de fabricación, se genera sin la intención de vender? Entonces, si mi objeto principal es fabricar plumas, no podría entonces subcontratar el servicio de venta de plumas, porque es la actividad preponderante. Bueno, esto no es una verdad absoluta, es simplemente un criterio que yo pudiera tomar, que en algún momento dado el SAT pudiera decir, oye, espérame tantito, tú te dedicas a hacer plumas, o a vender plumas, pero si no cuentas con estos servicios dentro de tu objeto social, pues no estarías cumpliendo con tu actividad principal. ¿Esto por qué lo digo? Porque va a haber una línea bien delgada entre lo que pudiéramos considerar como subcontratación de servicio especializado y lo que no. La consecuencia, y volvemos a lo mismo, la consecuencia grave va a ser fiscal, no tanto laboral. Pero bueno, entonces, la subcontratación especial de servicios o obras especiales tiene como elemento o requisito principal e indispensable es que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Para poder definir la actividad económica preponderante, en lo personal yo creo que nos tendríamos que apegar a lo que establece el Código Fiscal o más relacionado al tema fiscal que seguramente ahorita comentarán. ¿Qué otras consecuencias trae esta reforma en materia de subcontratación? Bueno, se peleó mucho que si se aprobaba esta reforma, tendría que haber una regulación en cuestión del reparto de utilidades. Y ahí es donde estuvo el estira-afloje, porque muchas empresas, sobre todo medianas y grandes empresas, dijeron, yo no tengo problema, porque desde antes, a mí la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre del 2012 ya me obligaba a subcontratar únicamente trabajadores o actividades especializadas. Y si vemos el artículo 15A, nos vamos a dar cuenta en la Ley Federal del Trabajo, previo a la reforma, pues que no podías contratar la totalidad de los trabajadores, que no podías contratar actividades similares y, bueno, toda la serie de requisitos que te pedían. Que no se cumplían era otra cosa. Y por eso, de manera personal, yo considero que el outsourcing no se tiene que legislar o no tiene que haber un cambio de legislación, aunque ya se hizo. Es más bien un tema de regulación, que laboralmente hablando nunca se pudo regular o nunca quisieron regularlo. La regulación se daba en materia fiscal o en materia de seguridad social, en la deducibilidad o cobro de cuotas, etcétera. Pero bueno, considerando de manera general el cambio más importante a la reforma en materia de subcontratación es
podemos concluir que es estas dos cuestiones. Ok, muy bien, Atsil. Oye, y entonces, ahorita hablabas un poquito del tema de PTU. ¿Cómo impacta la reforma este tema de la PTU? Porque pues pareciera ser que esto, y dicho con todas las letras, pues, el no pagar la PTU era un incentivo bien grande para las empresas que subcontrataban personal hasta antes de la reforma. Hoy día parece ser que hay un cambio bien importante y que creo que genera pues mayor interés, y no mayor interés, sino que es, digamos, lo que fuerza un poco a desaparecer esta figura de subcontratación, ¿no? Entonces, en el tema de PTU, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son los cambios puntuales y significativos de esto, Atsi? Sí, efectivamente fue un ancla de negociación el tema de reparto de utilidades y va a ser algo muy interesante de cómo las empresas lo van a tener que resolver conjuntamente con los sindicatos. Nadie habla de los sindicatos en esta reforma, pero van a jugar un papel importantísimo desde la ejecución para el cumplimiento de las disposiciones hasta el día a día en cómo va a participar para que se pueda cumplir con esta disposición. Pero bueno, lo más importante en materia de reparto de utilidades es que se va a modificar la forma en que se van a pagar, ¿no? Y no se modifica el proceso, no se modifica cómo se va a determinar el porcentaje, porque la Comisión Nacional para determinar el reparto de utilidades va a seguir funcionando. Y es decir, si el año siguiente la comisión se reúne y dice que en lugar del 10% va a ser del 30%, eso puede suceder. Y bueno, hoy en día sabemos que estamos expuestos a todo, ¿no? A cualquier cosa. Sin embargo, este procedimiento no va a cambiar, la Comisión Nacional va a tener que sesionar. De ahí, una vez que se determine el porcentaje, las empresas van a tener que pagar el reparto de utilidades conforme a la utilidad que se genere en el ejercicio fiscal, y se da a escoger un tope máximo. Y no es que se dé a escoger, es que va a tener un tope máximo, ya sea de 3 meses de salario o del promedio de los últimos 3 años, el que más beneficia a los trabajadores. Y aquí surgen dudas bien interesantes porque, por ejemplo, un trabajador va a decir, este año no hubo utilidades, pero los 2 años anteriores, los 2 años previos, sí se generaron utilidades. Entonces, este año que no hubo utilidades, págame el promedio considerando los 2 años anteriores que sí se generaron. Y como esta duda o esta inquietud van a empezar a salir muchas, porque esto es algo nuevo que, a mi manera de ver, tiene muchas aristas o inclusive algunas deficiencias la redacción en que concluyó esta reforma. Pero bueno, en este caso en particular es, si una empresa no generó utilidades en el ejercicio fiscal, entonces el trabajador no tiene el derecho al reparto de utilidades. Pues sería un requisito indispensable que se hayan generado utilidades para que se puedan repartir. ¿Y cuál se va a repartir? Habría que considerar ambos escenarios. Entonces, las personas de nóminas y de recursos humanos van a tener más chamba cada año para poder hacer el cálculo de determinación individual de cuánto le va a corresponder al trabajador, para saber si lo que le corresponde es el promedio o lo que le corresponde es lo que le toque con el tope a 3 meses. No cambia tampoco, por ejemplo, las sociedades civiles que tienen como tope un mes de salario. Esas disposiciones que son específicas también van a seguir vigentes y no se van a modificar. Una de las dudas principales es, bueno, entonces, ¿este ejercicio fiscal ya lo debo de pagar conforme a la reforma? Y la respuesta es, bueno, no. Este año que se considera el ejercicio fiscal anterior, se tiene que pagar y se tiene que considerar conforme a la ley anterior. A partir del siguiente ejercicio fiscal es cuando ya aplicaría este nuevo cálculo para el reparto de utilidades. Ok. Entonces ahí tenemos muchos casos, empresas que ya pagaban utilidades, que van a incorporar trabajadores que estaban subcontratados, tendrán un efecto. Empresas que no tenían trabajadores y generaban utilidades, por supuesto, su carga financiera será el pago de la PTU que antes no pagaban, sin duda, y también es un tema que impacta financieramente de forma significativa a las empresas. Creo que también por ahí está el tema, Atsil, y por supuesto, ser muy cuidadosos en la aplicación del procedimiento. O sea, lo novedoso es que hay un tope a la PTU, pero aunque el cálculo no se modifica. Habrá que ver
y hacer todos los escenarios a los que estoy expuesto para llegar a tomar las mejores decisiones, ¿no? Creo que por eso, por ahí tendremos que caminar. Y creo que, bueno, yo por mi parte tengo esta última pregunta para ti, Atsin. Oye, y entonces, ¿qué otras cosas debemos considerar para cumplir con la nueva normatividad, Atsin? Ya hablamos de PTU, ya hablamos un poco de sustitución patronal, que ahorita lo vamos a ligar con el tema de seguridad social, pero algo más que en materia laboral debamos de considerar. Sí, bueno, pues mira, es importante que va a haber obligaciones tanto del que recibe el servicio como del que presta. Y esto es importantísimo porque podemos entrar en un tema de compliance laboral, fiscal, en donde tenemos que asegurarnos que estamos prestando el servicio especializado, como debe ser, pero también que estamos recibiendo el servicio, porque los efectos del incumplimiento a esta nueva normatividad afectan tanto al que presta el servicio como al que lo recibe. Y nos podemos ir desde una multa de 250 veces suma hasta poder incurrir en un delito, ¿no? En un acto delictivo, que ahorita lo vamos a comentar. Por eso es bien importante que consideramos que laboralmente hablando, las empresas deben de contar con un contrato de prestación de servicios especializados. La empresa que presta el servicio debe estar registrado en el padrón de empresas prestadoras de servicios ante la Secretaría del Trabajo. Como ya se ha platicado mucho, la Secretaría del Trabajo cuenta con 30 días para emitir estos lineamientos. Ya hay un anteproyecto de estos lineamientos. Todavía no es oficial, o por lo menos que yo sepa hasta el día de hoy, no es oficial. Y los lineamientos que sacaron en el anteproyecto, ojalá y no queden como están, porque uno de los requisitos que están imponiendo a las empresas es demostrar que tienen experiencia, que tienen conocimientos para poder prestar el servicio. Entonces, estaríamos inclusive, o podríamos considerar inclusive, en una inconstitucionalidad, porque estamos privando a una persona física o moral de poder desempeñar su actividad por el simple hecho de querer desempeñarla, ¿no? La libertad de profesión, la libertad de trabajo. Entonces, estos requisitos, como los quieren implementar, a mi manera de ver en lo personal, no debieran pasar así. Desconozco cómo los van a aprobar al final. Pero bueno, debe de contar con el registro, deben de contar con un contrato de prestación de servicios en donde se menciona el objeto, cuál es el servicio u obra que se va a prestar y el número aproximado de los trabajadores para el cumplimiento. Y esto es un tema bien interesante, porque se anunció que esta reforma era para proteger a los trabajadores. Sin embargo, podemos caer ahorita en el exceso, en el supuesto de que una empresa de servicio especializado te cobre $1,000,000 por un servicio de maquilar nómina, ¿sí? Pero cuando a sus trabajadores nada más les va a pagar $100,000. Quítale impuestos, quítale gastos, se está llevando una utilidad del 60-70%, ¿ok? Este tipo de circunstancias se pueden llegar a generar. ¿Por qué lo menciono? Porque antes las autoridades tenían la oportunidad y tenían las facilidades de saber cuánto se cobraba por cada trabajador de nómina, cuánto se iba a cobrar de impuestos y cuánto se iba a pagar de seguridad social y determinar cuál era el porcentaje de utilidad que podría llegar a tener la empresa y de ahí determinar los impuestos. Hoy en día ya no va a poder ser así. Entonces, aquí esta cuestión no sabemos cómo se va a consolidar en un futuro, pero esta es una de las cosas. ¿Qué es lo importante adicionalmente considerar? Que va a haber una responsabilidad solidaria. Anteriormente había una obligación no de responsabilidad solidaria. Ante el incumplimiento, el beneficiario se podría considerar patrón para todos los efectos legales y de seguridad social. Hoy en día ya no. Hoy en día, ante un incumplimiento, únicamente va a subsistir la responsabilidad solidaria respecto al incumplimiento. Pero sabemos que la responsabilidad solidaria se da como un efecto de incidente, que en el momento en que el obligado no cumple con esas obligaciones, entonces sí nos vamos contra el beneficiario de los servicios para que cumpla con esas obligaciones. Entonces, bueno, aquí habrá unas diferencias. Muy bien, muy bien. Oigan, pues tenemos varias preguntas ya de nuestros amigos del público, que por cierto ya estamos 324 personas conectadas.
Vamos a tratar de deshogar todas. Empiezo con una pregunta que nos hacen respecto de la PTU. Nos dicen, oye, ¿y si yo pago el tope de los 3 meses, qué va a pasar con ese excedente de PTU que no se pagó? Ese remanente se tiene que volver se tiene que volver, me imagino, al cálculo del año que viene, o no, o ese ya se da por perdido, etcétera. Ahí digo, yo tengo mi propia opinión así, pero no sé si quieras tú contestar esta pregunta, que dicho sea de paso, es una de las tantas circunstancias que parece ser que los legisladores no consideraron a lanzar las reglas de manera pues completa, por así decirlo, ¿no? Sí, así es. No soy experto en el tema, Arturo, seguramente alguien lo podrá platicar de mejor manera, pero desde la perspectiva laboral, lo que dice la ley del trabajo, en caso, por ejemplo, de que un trabajador no cobre, que sería un supuesto similar, se suma la utilidad del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, aquí hay un tope definitivo y definido. Laboralmente cumplimos. Si sobra ese excedente o hay un excedente en el reparto de utilidades, ustedes que son expertos lo podrán decir, pero bueno, tengo entendido que se acumularía para el siguiente ejercicio fiscal en utilidad. Claro, ahí sí, si me permiten mi opinión, y por supuesto Paco, Juan Carlos, Luis, podrán abordar el tema también. Mi punto de vista es que tú tienes indicadores que te van a definir el pago de PTU. Una vez que eliges cuál es el que toca, desde mi punto de vista no hay remanente, ya no hay sobrante que se tenga que repartir, porque ya la PTU te dice, oye, calcúlala, luego compárala, y el que resulte más favorable al trabajador, ese le pagas. Entonces, en ese momento, bajo esta regla, eso se convierte en pago de PTU y ya no le debemos nada a nadie, porque si no sería un efecto completamente contrario al que quiere hacer la reforma. Es decir, si la PTU topada me va a generar un remanente para el año que viene, pues entonces el daño sigue existiendo, nomás que sería diferirlo a los años subsecuentes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no existiría remanente como tal, simplemente se convierte en el pago definitivo de PTU y hasta ahí acabaría el cuento, ¿no? Si gustan abundar en la respuesta a alguno de los demás ponentes, adelante. Adelante. Arturo, yo coincido totalmente contigo, ¿no? Yo creo que este fue uno de los temas importantes que se discutieron por parte de la iniciativa privada, era el tema del tope de la PTU, ¿no? Al momento de aceptar parte de lo que serían estas reformas. Entonces yo coincido con el procedimiento, ¿no? Hay que determinar cuál es el monto del pago de PTU. Si hay quien no cobra la PTU, esa sí sería la PTU que se acumularía para el siguiente ejercicio, sí, pero no el 10%, suponiendo que quedase el mismo porcentaje para este año, ¿no? Que sería el 10% de las utilidades de la empresa. Aquí no, aquí todavía ese 10% tendríamos que recalcularlo con este tope de acuerdo a las dos opciones que tenemos y determinaríamos un nuevo monto de PTU a repartir, que es la que afectaría el resultado del ejercicio. De acuerdo. Paco nos iba a comentar también algo. Sí, fíjate que yo lo que quiero comentar es que el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo es el que da las bases para el reparto de la PTU y ese artículo pues, sigue vigente, simplemente se le adiciona una nueva fracción y en esa nueva fracción se establece un límite al monto de la PTU que se va a pagar, ¿no? De forma tal que lo que dijeron Juan Carlos y tú, pues coincido plenamente, ¿no? La PTU pues llega hasta ese límite y ya no hay remanente PTU a repartir, ese es el límite. También seguramente estará en las preguntas, y a lo mejor me voy a adelantar, ¿cuál es el salario que consideramos para efectos de distribuir la PTU? Porque si recuerdan, la mitad de la PTU se distribuye con base en el tiempo trabajado o en los días trabajados, y la otra mitad con base en el salario que cada persona gana, pero hay un tope en el mismo artículo 127 para los trabajadores no sindicalizados, que se considera como salario de estos trabajadores 20% más que el salario máximo del trabajador de planta. Entonces, para efectos de los 3 meses, que es el límite que se va a pagar del PTU, pues no se pagará desde mi punto de vista sobre el salario total de los trabajadores no sindicalizados, sino sobre este salario topado, ¿no? Entonces, también esto va a afectar mucho el monto que se causa del PTU, porque pues los salarios más grandes no gozarán los 3 meses sobre el salario total, sino sobre el salario ya limitado conforme a las reglas, pues que desde hace muchos años han existido en el mismo artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo, muy bien. Oigan, y nos tienen otra pregunta, nos dicen que si el promedio de los últimos 3 años de PTU
se hará por persona o se hace de manera global la selección. Lo que yo recuerdo es que la reglita dice que es la PTU recibida por el trabajador. Eso nos llevaría a que sería este cálculo o esta comparación de manera individualizada, ¿cierto, Atsin? Paco, Es correcto, Carlos? así es. ¿Cierto? Ok. Coincido. Vale. Y tenemos otra pregunta respecto de la industria de la construcción, que desde mi punto de vista la industria de la construcción es una industria que por naturaleza va a seguir subcontratando servicios especializados. Pero nos hacen la pregunta de qué pasaría pues con las constructoras que son la contratista principal y luego la subcontratación de servicios adicionales. En este caso, Atsin, ¿les aplica a estas empresas la reforma? ¿No les aplica? ¿Tienen un régimen diferente o algo que nos quieras comentar? Mira, es otra de las áreas de oportunidad de la reforma. Si a mí me preguntas, invariablemente las empresas que le prestan el servicio a la constructora para desarrollar la obra deben de estar registradas ante la Secretaría del Trabajo. Y esto va o está impactando, por ejemplo, esta duda no solo es para las constructoras, ¿no? En temas de subcontratar los contratistas para desarrollar la obra, sino hay mucha inquietud y mucha duda en qué se puede considerar un servicio especializado. Y aquí es donde surge el interrogante, porque en los lineamientos emiten algunos criterios que también quedan muy vagos. Pero bueno, pudiera entenderse, y ahora, insisto, no es verdad absoluta, nos tendremos que ir acoplando, pero pudiera entenderse que estos servicios especializados van a ser aquellos cuando, con motivo de la prestación del servicio, sí se pongan a disposición trabajadores a favor del cliente, como lo tenemos clarísimo, como los vigilantes, como las personas de limpieza, como las enfermeras, etcétera, etcétera, que están a disposición del cliente o del beneficiario. O ya no es necesario inclusive que estén en las instalaciones por la nueva modalidad de teletrabajo, pero pudiéramos considerar que también es cuando es su único o principal cliente, de tal manera que se pudiera determinar que existe una subordinación respecto de los trabajadores que prestan el servicio hacia los que lo reciben, independientemente le llamemos como le llamemos, ¿no? Porque de otra forma pudiéramos entender que inclusive nosotros como abogados, como contadores, como fiscalistas, tendríamos que estar registrados ante la Secretaría del Trabajo para poder prestar un servicio profesional, ¿no? Y aquí es donde hay una línea bien delgada. Entonces, ya lo que va a regir las relaciones ya no va a ser el Código Civil, las relaciones profesionales, ya va a ser la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, yo creo que en estos lineamientos que al final de cuentas, ya cuando sean oficiales los van a publicar, deben de ser muy claros para poder distinguir entre quiénes son especializados para efectos de la Ley Federal del Trabajo y se tienen que registrar y quiénes no. Ok. Con esto contestas creo que varias de las preguntas que tenemos en el chat. Hay muchas preguntas que nos dicen, oye, pero ¿y entonces los despachos y los servicios de marketing y los servicios de aseo y limpieza y los servicios de vigilancia se tienen o no que registrar? ¿Son servicios especializados o no? Déjenme hacer abundando en el comentario de Atsin, un comentario en lo genérico. Creo que cada caso en lo particular, dependiendo de quién compra los servicios, tendrá que llegar a la definición, a la conclusión, si los servicios que están contratando son servicios especializados. Eso creo que es un tema sumamente importante y delicado, y desde mi punto de vista sería bien irresponsable por parte de algún consultor o de algún ponente que de bote pronto, sin análisis mayor, dijera, este servicio es especializado, este no, ¿no? ¿Tú cómo ves, Atsin? Creo que requiere de un análisis ya muy puntual y caso por caso, ¿no? Sí, y totalmente. Por ejemplo, un despacho de contadores que maquila la contabilidad, por así decirlo, pues en primera instancia yo te podría decir no tiene por qué registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Pero, ¿qué tal? Y ese despacho de contadores tiene 3 personas a disposición del cliente que únicamente están a disposición de ese cliente para que haga y emita facturas, para que cobre o lo que sea, ¿no?
Entonces, ahí habría una variante que tendríamos que considerar. Y bueno, hay muchas posibilidades, Claro, ¿no? En todos los casos. Muy bien. Muy Buenas bien, pues tardes. Si me permiten hacer una precisión sobre el punto que están tocando ahorita. adelante, Luis, adelante. Gracias. Yo creo que buenas tardes a todos. Me sumo a la bienvenida a la plática. Mi nombre es Luis Ávila, soy socio de la práctica legal y fiscal. Yo creo que no deberemos de perder de vista dos puntos aquí importantes. Primero, la naturaleza jurídica de las relaciones que tenemos con nuestros proveedores. Adelante, papi. Oh, Ese es papi, un aquí punto. no, mi amor, acá, de este lado. Papi, te vas a caer. De este lado. Ahí tenemos Pero un ve por micrófono favor. abierto, ¿no? La persona, deme un segundo. Sí, adelante. Adelante, Luis. Gracias. La naturaleza jurídica de las relaciones que tenemos con nuestros proveedores o incluso al ser prestadores de servicios que tenemos con nuestros clientes. Y el otro punto que creo que es muy importante y relevante es el tema de la disponibilidad de los trabajadores, que de alguna manera es un punto relevante en la definición que viene o en la disposición del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que es donde todo esto pues tiene su origen, ¿no? Jurídico. Y las conclusiones que se han llegado sobre el tema de la disponibilidad, porque recordarán que este concepto ya lo teníamos inmerso o contenido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado hasta que teníamos en el artículo 1A hasta el año pasado, y se hicieron avances sobre el tema en donde se llegó a las conclusiones en tanto en la autoridad fiscal como en la PRODECON de que disponer significa usar como propio a un trabajador. Entonces creo que este punto es medular para el análisis del caso por caso para llegar a esa conclusión de si estamos ante una subcontratación o si estamos prestando servicios de subcontratación, porque el subsecretario del Trabajo está manifestando que en caso de duda hay que registrarse, pero la manifestación o la declaración que haga un particular ante una autoridad administrativa de que está prestando servicios laborales de subcontratación o servicios de subcontratación, creo que pudiera llegar a tener consecuencias que no están todavía muy claras al respecto. Entonces, no es tan sencillo el hecho de que si tengo duda, regístrate, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Luis. Muchas gracias por la intervención. Oigan, y yo creo que en general habrá que apelar también al juicio, al buen juicio y a las buenas prácticas y a la lógica de esto, porque eso creo que a veces se queda un poco de lado. Los servicios especializados de los que habla la ley o de este cambio son meramente la excepción a la regla. Es decir, la subcontratación de personal literalmente queda prohibida. Incluso se juzga como un acto ilícito de acuerdo con las reglas. Pero excepcionalmente hay algunos servicios especializados. Ahí es donde está la clave de análisis y de la toma de decisiones. Pensándolo en un genérico, si tú tienes o alguien o una empresa pretende que el 90% de las personas que colaboran en la empresa son subcontratados y son servicios especializados, aguas, hay un foco rojo de este tamaño, ¿no? Dándole el warning de que algo no solo está mal, sino que pudiéramos estar incurriendo en un acto ilegal, ¿no? Entonces, el servicio especializado es meramente la excepción a la regla porque la subcontratación laboral prácticamente queda prohibida, ¿no? Así lo podríamos concluir, Atsin. ¿Cómo ves? Está el micrófono apagado, Atsin. Ya, me pusieron en silencio. No te preocupes, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan ustedes, tanto Luis como tú, Arturo. Y aquí lo importante, como lo comentas, ¿no? Ellos dicen, ante la duda, regístrense todos. Sin embargo, la cuestión delicada son los alcances y las posibles sanciones que puede derivar del incumplimiento. Por eso, como bien comentas, cada caso debe ser muy minucioso. Como lo van a comentar más adelante también, hay que revisar el tema del objeto social, cuáles son las actividades que se pueden considerar preponderantes, cómo redactaste tu objeto social en tu acta constitutiva y
partiendo de ese punto, poder llevar a cabo una planeación y posteriormente una ejecución considerando temas legales, temas financieros, pero inclusive temas operativos, cuestiones operativas. Hay empresas que no tienen la capacidad para absorber a todos sus trabajadores, es decir, en 90 días, si todavía no salen los lineamientos oficiales, no me va a dar tiempo de modificar objeto social, no me va a dar tiempo de avisarle al sindicato, no me va a dar tiempo de ir al seguro social. ¿Cómo voy a hacer la sustitución patronal? Que esto va a ser un tema también sumamente importante porque trae unas limitantes en materia de sustitución patronal que a mi manera de verlo también es inconstitucional. La sustitución patronal surge por un derecho fundamental de los trabajadores que es la estabilidad en el empleo y no puede soslayar este derecho fundamental limitándolo a un periodo de tiempo por un requisito administrativo de una norma. La sustitución patronal se puede dar de manera parcial o de manera total mientras la empresa tenga vida y tenga trabajadores. Entonces, bueno, estos son temas que se van a poner sabrosos, pero sí, bueno. Sí, sin duda. Sí, gracias, Atzin. Oigan, y de hecho, para pasar a la parte de seguridad social, que ahí me toca hacerla de comentarista y no de moderador, ahorita le cedo la palabra a Juan Carlos. Pero hay una pregunta que creo que nos da mucha luz en todo lo que estamos platicando, aunque la pregunta puede ser simple, pero tiene un gran fondo. Nos dice José Humberto, que además nos manda saludos. Muchas gracias, José Humberto. Dice, en su opinión, con esta reforma, ¿será posible tener una empresa sin trabajadores propios? Hoy día, con esta reforma, ¿habrá algún giro de negocio que podría decir, no, esta empresa no tiene trabajadores? Pues déjenme adelantarme, yo creo que no, pero no sé qué opinas, Paco, Juan Carlos. Miren, hay distintos tipos de empresas con distintos tipos de actividades. Puede ser una empresa conformada como una sociedad civil en donde los mismos dueños o profesionistas son los que prestan el servicio. Entonces, yo podría decir, en circunstancias particulares, pudiera ser que sí. Sin embargo, una empresa común y corriente que se dedica a producir bienes o servicios, no podría estar sin empleados, simplemente, y no solo por el tema laboral, sino que fiscalmente ya es un foco rojo para Hacienda, porque no hay razón de negocio, no hay materialidad. ¿Cómo es posible que operes sin trabajadores? Y creo que ya hay criterio por ahí que ustedes pueden platicar. Claro. Aunque yo creo que sí, es un punto gris, ¿no? En determinar, por ejemplo, una arrendadora, ¿no? O sea, una inmobiliaria que solamente tiene ingresos por arrendamiento, ¿no? De bienes, ¿no? Pues en realidad necesitas back office para administrar, pero no necesitas un trabajador que esté dedicado a la función del arrendamiento, ¿me explico? O sea, está gris, ¿no? Oye, Luis, sí, coincidimos, creo que todos coincidimos en este punto. Déjame pensar que todos los que estamos aquí en los micrófonos coincidimos. No obstante, terminan siendo las excepciones, Luis. Es decir, si tú haces zapatos, tornillos, automóviles, naves espaciales o prestas servicios de consultoría, de marketing, de aseo y limpieza, etcétera, sin duda tu empresa necesita trabajadores y sería poco menos que imposible decir que una empresa, casi cualquier empresa, pudiera operar sin trabajadores, ¿no? O sea, casos de excepción habemos, de acuerdo, pero en la gran mayoría no sería posible operar empresas sin trabajadores como existen al día de hoy, ¿no? Creo que esa sería una conclusión. No sé, Paco, creo que ibas a comentar algo también. Sí, yo coincido, creo que es una zona gris porque lo que dice la Ley Federal del Trabajo es que se prohíbe subcontratar servicios que no sean especializados, entendiéndose como tal que no formen parte del objeto social o la actividad preponderante. Entonces tampoco está claro si en una arrendadora o en una empresa que tenga paneles solares para producir energía, pues el tipo que limpia los paneles o en la arrendadora la que hace las facturas y va a cobrarle al cliente, pues está haciendo un servicio que no forma parte del objeto social, ¿no? Yo creo que es una zona gris. Ahora, la razón por la que se subcontrataban en este tipo de compañías personal básicamente era pues por la carga del 10% de la PTU. Creo que ahorita pues eso ya lo tenemos limitado. Creo que desde el inicio de la vida de la empresa se puede calcular el costo laboral incluyendo este pago de los 3 meses como máximo. Y a mí me parecería que podía ser imprudente pues hacerlo de otra manera a la luz de las multas que existen en caso de que sea calificada como subcontratación de actividad. Claro. Sí, muy bien, Paco. Muchas gracias. Están surgiendo algunas preguntas ya de código fiscal, de IVA, de impuestos sobre la renta, incluso de temas de giro o actividad de las empresas. Ahorita vamos para allá.
Vamos a darle paso al tema de la seguridad social y de la sustitución patronal. Juan Carlos, pues ahora sí que pregúntame lo que quieras. Gracias, Alejandro. Que Sí, te oye, responda bien ya es otra cosa. Adelante, claro, adelante. claro. Bueno, uno de los motivos uno de los motivos que el gobierno federal no propuso o tenía por la propuesta de esta reforma es sin duda dos vertientes, ¿no? Una, el tema de las cuotas de seguridad social y otra, el tema del impuesto al valor agregado. En este tema de las cuotas de seguridad social, esta reforma realmente tendrá un impacto importante en la recaudación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, fíjate que aquí son dos cuestiones. Lo que regula la subcontratación o lo que estaba en falta con las figuras de subcontratación era la base de cotización y no los sujetos de aseguramiento. Es un tema sumamente importante. Es decir, al tener a los trabajadores fuera de las empresas operativas o subcontratados, se tenían en la gran mayoría de los casos reconocidos como sujetos de aseguramiento, pero pagando las cuotas con bases limitadas por las figuras que ya todo el mundo conocemos, de figuras mixtas y pagos fuera de nómina y pago a cuotas sindicales y todo lo que ya conocemos, ¿no? Eso no abundo en eso. Entonces, al quitarse la subcontratación, lo que potencialmente se va a modificar es la base de cotización de los trabajadores y no la cantidad de sujetos de aseguramiento. Es decir, si había una empresa que subcontrataba trabajadores, ya tenía de por sí la carga de la seguridad social y se pagaba la seguridad social. Lo que probablemente pudiera hacer un incremento y un impacto en la cuota de seguridad social es que ahora la base de cotización se haga más grande en virtud de que entren a un esquema ya completamente regulado de pago de salarios y pago de cuotas por el total de los salarios, ¿no? Eso es importante. Pero lo que deja fuera la reforma, que eso casi nadie lo está viendo, es que sigue habiendo figuras de contratación directa de la empresa con la persona por asimilados a salarios, por régimen de pequeños contribuyentes, por honorarios profesionales, etcétera, que eso erosiona al número de personas que son sujetos de aseguramiento. Eso no está regulado por la parte de subcontratación, es decir, no está prohibido contratar personas por honorarios o como asimilados a salarios. Es decir, los servicios profesionales siguen siendo legales. Lo que hay que ser muy cuidadosos es si efectivamente esos servicios que le llamamos profesionales directamente con las personas, sí lo son, o efectivamente le estamos llamando de una forma diferente a la contratación de un trabajador para evitarnos el pago de las cuotas, ¿no? Entonces, esas son esta es una arista que no se tiene considerada dentro de esta reforma. Resumiéndolo, pues, lo que impacta esta reforma a las cuotas de seguridad social básicamente será el incremento a la base de cotización por ya tener regulada justamente el concepto de salario diario base de cotización y con base en ello tener que pagar las cuotas, ¿no? Eso es lo primero. Y ya como consecuencia viene la revaloración, déjenme llamarle así, de uno solo de los seguros del régimen obligatorio, que es el seguro de riesgos de trabajo. Por efecto de la reforma, al haber traspaso de trabajadores de una empresa a otra, potencialmente se va a configurar una sustitución patronal y esta sustitución patronal en muchos de los casos impactará de manera incremental lo que se pague de prima de riesgo de trabajo, ya que se tendrán que combinar las diferentes primas de riesgo entre la empresa que sustituye con la empresa sustituida a efectos de empezar a pagar la cuota de riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, esos son los dos impactos, base de cotización y aumento en la prima de riesgo de trabajo para efectos del seguro social, ¿vale? De acuerdo. Y va a ser interesante el tener los datos comparativos en próximo año, ¿no? Porque, digo, al final no necesariamente esa tendrá que ser la regla o la repercusión, ¿no? Quien hoy
está bajo un esquema de evasión, pues pudiese seguirlo haciendo con los trabajadores íntegros al 100% de la empresa, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante el poder hacer la comparación entre lo que venía recaudando ya el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta lo que es el 31 de agosto y lo que a partir del 31 de agosto empieza a recaudar o a entrar a las arcas del gobierno federal por estos conceptos, ¿no? Sin duda, esa parte tendría que analizarse y efectivamente lo que la lógica nos lleva a pensar es que debería de haber un incremento pues en la recaudación de las cuotas de seguridad social al aumentar las bases y al, digamos, calibrar las primas de riesgos de trabajo, sin duda. Que no, ojo, no es una regla general, insisto, habrá que ir caso por caso y ver si la base de cotización se modifica y si el efecto que tiene la prima de riesgos de trabajo pudiera ser con un movimiento hacia arriba o incremental, pues, ¿no? Eso sin duda, Juan Carlos. Okay. Y platícanos un poquito, hablaste ahorita de lo que es el tema de la sustitución patronal. Es decir, tenemos ahí algunas opciones, hay una preocupación importante con el tema de la transmisión de los activos en el tema de la sustitución patronal. A ver, platícanos un poquito cómo se da o qué opciones tiene en este caso el patrón. Sí, mira, justo lo platicábamos hace rato al mediodía con un cliente y yo lo que les digo, a ver, ojo porque la sustitución patronal no es una opción. La sustitución patronal viene en los transitorios de la reforma y viene con una condición específica, ¿no? Y la condición específica de la sustitución patronal es que haya traspaso de trabajadores de una empresa a otra por efectos de esta reforma. Ojo, va aparejado la parte laboral con la parte de seguridad social. Desde mi punto de vista, si hay sustitución patronal que se configure laboralmente por efectos de la reforma, luego entonces habrá una sustitución patronal para efectos del seguro social. ¿Y qué impacto tiene esta sustitución patronal? Tiene dos impactos importantes. El primero, que ya lo había comentado, es que potencialmente pudiera incrementarte la prima de riesgos de trabajo al combinar las primas entre el patrón sustituto y el sustituido. Caso por caso tendríamos que analizarlo sin duda. Y el segundo impacto es que la empresa que quede como sustituto será responsable, ya no solidario, será responsable por todos los incumplimientos que pudiera haber hecho el sustituido a lo largo del tiempo en el pasado. Ese es un tema fundamental. Concretamente, si hay una sustitución patronal y el sustituido traía un crédito fiscal exigible, el sustituto será el responsable de hacerle frente para combatir ese crédito fiscal o para pagarlo. Esa es la consideración más importante. Entonces, a la hora de definir la sustitución, tendríamos que ver a qué obligaciones o qué obligaciones, déjenme llamarle de esta forma, va a heredar el patrón sustituto de lo que traía el patrón sustituido. ¿Vale? Siendo empresas del mismo grupo, pues creo que se puede tener controlado el asunto. Pero imaginemos que tú tienes una empresa y le subcontratabas servicios a un tercero y ahora por efectos de la reforma tienes que absorber a esos trabajadores y hay sustitución patronal. Ojo, porque puede ser que te traigas, déjenme llamarlo así, los pecados que cometió tu proveedor en el pasado, muy probablemente te los traigas a la bolsa de tu empresa y probablemente pudieras tener responsabilidades futuras respecto de eso, ¿no? Entonces, esos dos son los efectos más importantes de la sustitución, siempre teniendo en consideración que la sustitución patronal tiene una regla específica que es el traspaso de trabajadores. Ojo, que es diferente a la sustitución patronal que dice la ley, porque la ley dice que hay sustitución cuando hay transmisión de los bienes a efectos a la explotación. Por efectos de la reforma, no hay necesidad de que haya traspaso de los bienes afectos a la explotación. Simplemente con que se traspasen los trabajadores y se les respeten los derechos laborales, se configura la sustitución patronal. Ok. En el caso en particular, en donde no son empresas del mismo grupo y lo que vas a hacer es la sustitución patronal por los trabajadores que estaban a disposición tuya,
No, en el supuesto en el que es el 3% de los trabajadores del total del prestador de servicio, ¿cuál es tu opinión ahí, no? ¿Qué efectos pudiese llegar a tener en ese caso el prestatario? Pues ahí al final de cuentas, tú por ese 3% podrías traerte obligaciones o consecuencias del resto de los trabajadores que tenía, más bien no de los trabajadores, de los efectos fiscales de seguridad social que pudiera haber tenido tu prestador de servicios. Es la parte donde tenemos que ser muy cuidadosos y analizar caso por caso y el tipo de servicio que estábamos subcontratando y sobre todo con qué proveedores estábamos trabajando, ¿no? Esa es una cuestión sumamente importante y delicada que puede tener un impacto financiero muy significativo, Juan Carlos. Ok. Y aquí a lo mejor la pregunta sería para el abogado Luis, ¿qué tendría que hacer el prestatario para poder protegerse en este tipo de casos? Bueno, a ver, digo, no me quisiera adelantar porque creo que parte de los temas que vamos a ver de Código Fiscal de la Federación viene en este sentido. Lo cierto es que en esto, como en todo, y nada más se los voy a dejar sobre la mesa para que lo abordemos un poquito más, la preeminencia del fondo sobre la forma es lo que va a seguir, vamos a decir, reglando la relación entre los proveedores de servicios, el prestatario, el contratista y las interpretaciones de, en su caso, la autoridad fiscal respecto a estos puntos, ¿no? Entonces creo que de alguna manera habría que analizar perfectamente bien el fondo y la sustancia de las operaciones para determinar si estamos ante una subcontratación y no, y hacer todo las adecuaciones en las redacciones de objetos sociales, de contratos, de facturas, etcétera, etcétera, para efectos de ubicarnos como especializados o no ubicarnos como subcontratación, ¿no? Perfecto. Y Arturo, regresando un poquito, ¿qué implicaciones tiene esta reforma en las dimensiones de recursos humanos y compensaciones? ¿Y qué es primero, lo laboral o la parte de seguridad social, no? Que va mucho encaminado a la respuesta o los comentarios que vertía ahorita Luis. Sí, mira, yo creo que en el tema de recursos humanos, de clima laboral y de compensaciones hay un gran trabajo que hacer atrás de todo esto. Y qué bueno que lo preguntas, porque ahorita, fíjense, estamos abogados, fiscalistas, laboralistas, especialistas en seguridad social. Seguramente de nuestros amigos de las empresas estarán la gente que opera las nóminas, los contralores, los fiscalistas también, etcétera. Pero me gustaría que esta plática la llevemos al tema de la función de recursos humanos, al tema de la dirección de finanzas. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque, pues esto que si opera la sustitución patronal o no, y si hay que dar aviso o no, etcétera, al final de cuentas va a ser un impacto que directamente se le da al trabajador. Es decir, el trabajador que hoy es trabajador de una empresa, mañana va a amanecer en otra y tiene que firmar un documento de sustitución patronal o darse por enterado. Y en su caso, pues eso te va a generar angustia, molestia, inquietud, y eso sin duda va a impactar en la productividad, en las relaciones con el sindicato, en el trabajador que de por sí ya estuviese a disgusto, pues más a disgusto va a estar, y todo eso tiene que haber un programa de contención desde la parte de recursos humanos. Y por la parte de compensaciones, pues yo lo que digo y lo veo, que además creo yo que el nombre del juego es ese, en esta reforma. Tú dices, a ver, hoy la nómina cuesta 100 pesos, mañana va a costar 100 pesos más el monto de la PTU. Ese impacto financiero hay que tenerlo bien valuado, porque a ningún accionista le va a gustar que le digas que hoy te costaba 100 pesos y mañana te va a costar 120, 130, 150 o 200. Incluso habrá empresas que potencialmente pudieran afectar su punto de equilibrio con el pago de la PTU. Luego entonces tendríamos que ver desde del ámbito de las compensaciones, ver si existe alguna forma de renegociar con los trabajadores a efectos de intercambiar conceptos que ya le pago por el concepto de PTU, si es conveniente para la empresa, si con el sindicato va a haber modo de negociar,
si puede ser una forma de ahorrarlo, o de plano es que ya tenemos que asumir el costo y asumir el riesgo financiero que eso implica. Entonces, yo creo que en esa parte hay mucho trabajo por hacer, porque al final de cuentas el trabajo de nosotros, fiscalistas, laboralistas, expertos en seguridad social, pues es meramente llevar a cabo los trámites y llevar a cabo la estrategia de cómo cambiar. Pero el impacto que tiene hacia la gente y hacia las finanzas de la empresa es un capítulo por separado que yo creo que hay que ponerle mucha atención y hay que llevarlo al más alto nivel de la empresa. Mi reflexión en esto muy simple es, oye, ya le fuimos a tocar la puerta al accionista y ya le dijimos que la reforma le va a impactar directamente al costo de la nómina y ya sabemos cuánto es, porque si no lo hemos hecho, ojo, porque hay un potencial riesgo que incluso podría desequilibrar el equilibrio financiero de la empresa, ¿no? De acuerdo, Arturo. Pues bueno, con esto terminamos tu participación. Te cedo el micrófono de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Lo que sí les prometemos aquí entre mis socios y yo a todos los participantes es que nos vamos a llevar de tarea las preguntas. Fanny las está recopilando y habremos de contestar todas ellas vía correo electrónico para que no se quede ninguna duda aquí volando, ¿vale? Entonces, pues continuamos ya con la parte fiscal, con la parte corporativa. Y pues vamos con Luis Ávila, mi querido socio. Fíjate que yo dentro de lo primero que quisiera que dimensionáramos, Luis, a ver, entonces, de todo lo que hemos dicho, ¿esto es una reforma laboral o es una reforma fiscal? Porque lo que creo que todos andamos preocupadísimos por la acreditación de los IVAs y por la deducción de los gastos, etcétera, y pareciera que el driver me lleva a pensar que lo que quiero arreglar es la parte fiscal y no la parte laboral, pero ahí ¿qué nos puedes comentar, Luis? Sí, pues miren, digo, la discusión ha sido compleja entre, vamos a decir, las dos disciplinas, ¿no? Con los colegas laboralistas y los que nos dedicamos más a la parte fiscal. Yo te diría, es una reforma en esencia laboral, pero con consecuencias fiscales, porque las consecuencias más gravosas de no salir de los esquemas de subcontratación o continuar utilizándolos son desde el punto de vista fiscal. Y los números creo que nos pueden dar una pues gran idea de este tema, ¿no? El SAT está previendo que derivado de la reforma al outsourcing va a recaudar 9,500 millones de pesos adicionales este año. El Infonavit prevé que va a recaudar 2,835 millones de pesos adicionales por la reforma del outsourcing. Y pues lo que dice el Seguro Social es que estos esquemas de subcontratación evitan que llegue a la seguridad social del país alrededor de 21,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿es una reforma laboral o es una reforma fiscal? Si bien es cierto, el argumento más fuerte que se utilizó en el Congreso es la PTU, lo cierto es que sí, vamos a decir, de alguna manera se va a fortalecer y respetar ese derecho constitucional que tienen los trabajadores, pero el trasfondo es la obtención de ingresos por parte del gobierno federal, tanto de contribuciones directas como impuesto sobre la renta, como impuesto al valor agregado, como contribuciones de seguridad social. ¿Sí? Porque sabemos que este tipo de esquemas, como es la subcontratación, el malo, ha traído en jaque a nuestro sistema de seguridad social, además de otras muchas deficiencias que puede llegar a tener, ¿no? Pero este ha sido como que uno de los principales cánceres de la seguridad social en México, y creo que este punto sí coinciden la gran mayoría. Dentro de las consecuencias, digo, ya lo platicará más en extenso Juan Carlos y Paco en el tema del impuesto de la renta y en el tema del IVA, pero
pero para efectos generales se establece un supuesto adicional de responsabilidad solidaria a las personas morales y a las personas físicas que reciban servicios o que contraten obra, a que se refiere el artículo 15D del Código Fiscal, que habla de los conceptos de subcontratación, y la responsabilidad solidaria es en función a las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. ¿De acuerdo? Situación que siempre durante estos años que se han estado o que hemos estado conviviendo con este tipo de esquemas, ha sido un tema que la autoridad fiscal por ahí trató de neutralizar sin éxito por no existir este badaje jurídico de la responsabilidad solidaria que ahora ya tenemos a partir de esta reforma. Y otra consecuencia muy importante que debemos de considerar y que tiene que ver con el tema que les estaba yo comentando hace ratito de la sustancia sobre la forma, es que se está considerando como defraudación fiscal con penas corporales la utilización de esquemas simulados, de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Okay. O realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo del artículo que lo define en el Código Fiscal de la Federación, que con sus precisiones y con sus diferencias coincide con el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto me lleva a prender los focos rojos en este sentido. Podríamos hacer muchas operaciones, esquemas, estructuras sofisticadas o no sofisticadas, arreglar redacciones, etcétera, etcétera, si en esencia estamos tratando de eludir el concepto de subcontratación, ya sea por medio de la contratación de servicios especializados o la subcontratación tal cual, pues la consecuencia puede ser el tema penal. Y al final, en la historia de las modificaciones que hemos visto en este tema en el Congreso, porque pues recordarán que desde el 2012 empezaron a poner los candados o intentar poner los candados, pues desde el punto de vista laboral no teníamos incentivos suficientes para salir de los esquemas. Por eso ya el Congreso aprendió con las experiencias anteriores, la última que tuvimos fue el tema del IVA, ¿no? Que fue muy compleja, y dijo dónde le duele más a las compañías, dónde le duele más a los empleadores, en el tema económico, justamente cuestionando y poniendo en riesgo los efectos fiscales que se les dan a este tipo de pagos por concepto de subcontratación, ¿no? Okay. Cerrando la pinza con el tema penal. Muy bien, Luis. Oye, pero entonces fíjate, pasamos de, en el caso extremo, de no querer pagar PTU, después pasamos a que no nos va a ser deducibles los gastos, no se acredita el IVA, perdón. Pero ahora incluso eso toma cierta irrelevancia, porque entonces ya podríamos estar hablando de un caso penal, de un caso de que la gente se vaya a la cárcel por simular este tipo de actos, ¿no? O por tratar de eludir más bien la relación laboral y convertirla en una cosa diferente que pudiera ser la subcontratación. Oye, entonces, y en este caso, Luis, de todo lo que nos dice, entonces, ¿cuál será la forma más eficiente en que las compañías tienen que abordar la transición, pues, para neutralizar todos estos efectos de los que nos hablas? Mira, yo creo que ya estuvimos platicando un poco al respecto. Esta es una reforma multidisciplinaria, ¿no? Que tiene implicaciones desde diferentes frentes de las compañías, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, financiero, ¿no? El punto de vista fiscal, como lo estamos platicando ahorita, por supuesto que el tema laboral y el punto de vista laboral, que al final es un tema de operar e implementar de manera correcta esta transición o migración de los trabajadores, seguridad social, desde el punto de vista legal, porque habrá que revisar contratos, habrá que revisar emisión de CFDIs, habrá que revisar objetos sociales que valga el comentario, todos sabemos que históricamente
se tenía se tiene una mala práctica en donde los objetos sociales se constituían como una bolsa sin fondo y en donde viene una serie de actividades generalizadas, ¿sí? Que no necesariamente están adecuadas a lo que en realidad está llevando a cabo como operación la compañía. Entonces, ese trabajo se vuelve un tanto sofisticado e importante de revisar y tendríamos que estarlo abordando. Y por otro lado, creo que son 3 frentes los que tendríamos que estar analizando. Primero, la relación interna con nuestros trabajadores. Si los tengo en una empresa de servicios o los tengo tercerizados con un externo, ¿cómo voy a transitar esta migración hacia la empresa operativa? ¿Y cuáles son aquellos que pudiera o no pudiera y por qué transitar o alojar o migrar a la empresa operativa? Porque he visto varias preguntas al respecto. La propia Ley Federal del Trabajo establece como servicios especializados los servicios o las obras entre empresas del mismo grupo, ¿no? Y entonces hay voces que están diciendo, bueno, entonces cualquier servicio, aunque sea parte del core o de la actividad preponderante, si es entre las empresas del mismo grupo, está permitido. No, solamente la interpretación, tal vez conservadora si quieren, pero coincidimos varios colegas al respecto, es que estos servicios son, otra vez, los que no son relacionados con el objeto social ni con la actividad preponderante, ¿no? Y básicamente, ¿cuáles son estas? Pues, por ejemplo, el back office, ¿no? Los servicios administrativos, recursos humanos, legal, contabilidad, etcétera, ¿no? Y por cada industria hay que estar analizando específicamente estos servicios que no necesariamente están relacionados o que sean funciones relacionadas con la actividad preponderante. Por industria ha sido muy complejo el tema, por ejemplo, la automotriz, en donde pues las armadoras subcontratan un alto porcentaje de su cadena de valor, ¿no? Entonces, pues al final, ¿cuál es la actividad preponderante de la armadora? Pues armar coches, no fabricar piezas, ¿no? Ni tampoco hacer logística, ni otro tipo de actividades que están dentro de la cadena de valor para llegar a la conclusión del coche armado para después enajenarlo, ¿no? Y así cada industria tiene sus particulares al respecto. Otro punto importante que se debe estar analizando hoy ya con el tiempo es si la empresa que va a ser la receptora de la fuerza laboral tiene los sistemas en el ERP ya establecidos para que el 15 de agosto, si es que pago por quincena, ya pueda yo hacer el pago de la nómina desde la empresa que va a ser la receptora de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el efecto, vamos a decir, desde el punto de vista laboral y de seguridad social, estamos dentro del plazo de los 90 días, ¿sí? Pero la entrada en vigor de los efectos fiscales de la reforma es a partir del 1 de agosto, lo que desde mi punto de vista significa que la nómina que paguemos a partir del 1 de agosto, es decir, la primera semana de agosto o la primera quincena de agosto, ¿sí? Si no la hacemos desde la empresa operativa cuando así deba de corresponder, ya estamos comprometiendo los efectos fiscales de este pago de la nómina, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo, Luis. Oye, muy bien. Oye, y yo me quedo con una última pregunta para ti, Luis, antes de pasar con Paco y con Juan Carlos. Y yo he visto que mucha gente, colegas y algunos ejecutivos de clientes nos dicen, oye, de una manera simplista lo voy a decir, pues ajustando el objeto social, pues ya es la solución, ¿no? Es decir, ajusto el objeto social y con eso ya la libro. ¿Qué consecuencias tendría desde el punto de vista fiscal si solo me llevo a esa simpleza de modificando objeto social, ya con eso me salvo de toda consecuencia? Sí, colegas y quienes operan esquemas de subcontratación con cuestionada legalidad y legitimidad, ¿no? Porque al final lo que están proponiendo es justamente ajustar los objetos sociales y ya con eso es el curita que va a quitarles el cáncer, ¿no? Bueno, me arrepiento, esos no son mis colegas. Por eso, digamos, ¿no? Por eso los separé, algunos colegas de acuerdo. ¿no? De acuerdo. Y los nomineros, pagadores, como les quieran llamar. Okay.
No, o sea, yo creo que definitivamente ese es un curita para evitar que te mueras de cáncer o de un infarto, ¿me explico? No es la solución, o no es la única, sí es parte de, es una situación que se debe de hacer, pero la adecuación del objeto social tiene que estar adecuado a la realidad y a la substancia de la operación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si ahorita nos quedamos con las reglas que estaba comentando Javier, de la Secretaría del Trabajo para las inscripciones, una modificación al objeto social no nos va a permitir obtener la certificación de empresa especializada, porque hay que acreditar que tengo los conocimientos, las certificaciones, los activos, esto, por lo menos hasta el intento que se tuvo ahorita de reglas que ya no está sobre la mesa, ¿no? Pero pero yo creo que va por ahí, porque si no, o sea, si todo el mundo va a poder tener acceso a ese registro, ¿no? Sin que la autoridad pudiera de alguna manera ver si efectivamente o no tienes pues la capacidad para prestar ese servicio o demás, pues se va a hacer nugatorio o letra muerta mucho de esta reforma. Pero al final, como bien les dije, me parece que o lo veo muy complejo que este tema, esta reforma se discuta y se analice en una junta de conciliación y arbitraje. Los alcances de esta reforma, tanto de la Ley Federal del Trabajo como de las demás disposiciones que se modificaron, Seguridad Social, Infonavit, Código, Renta, IVA, se va a discutir y se va a analizar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en determinaciones de créditos fiscales. Ahí es donde se va a resolver sobre los alcances de esta reforma, ¿sí? Y hay que recordar que tenemos ya inmerso en nuestro sistema jurídico tributario desde el año pasado una cláusula general antiabuso en donde hay conceptos como razones de negocio, como sustancia sobre forma, ¿sí? Que de alguna manera tendríamos que estar observando para los ajustes y la salida del esquema de cara a esta reforma. Por eso no solamente la estética que hagamos en nuestros objetos sociales nos va a quitar del problema. Y por otro lado, la consecuencia penal es muy importante, porque si yo adecuo mi objeto social a una realidad que no es, desde mi punto de vista estoy simulando la prestación de servicios especializados e inmediatamente me ubicaré en la hipótesis de defraudación fiscal que establece el artículo 108, inciso I, de el Código Fiscal de la Federación. Entonces, no es un mejoralito para una enfermedad de gravedad, el tema solamente de quedarse con algunos ajustes al objeto social, ¿no? Ok. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Te agradezco mucho. Oigan, pues estamos llegando, nos acercamos peligrosamente a la recta final de nuestro webinar y vamos con la parte ya fiscal, ya netamente fiscal con Juan Carlos y con Paco. Ahora sí que ustedes ahí definirán quién va contestando, partners. Creo que me voy con la pregunta del millón que todos tenemos ahí, la duda, ¿no? ¿Qué pasa con los pagos de subcontratación de servicios no especializados en materia de IVA y ISR? Creo que por ahí va, ¿no? O sea, los servicios especializados son una excepción y hay unas reglas a definir. Pero ¿qué pasa concretamente si sigo pagando servicios de subcontratación que no son especializados para efectos de IVA y para efectos de impuestos sobre la renta? Paco, Juan Carlos. Adelante, partner. Bueno, pues gracias. Mira, lo que pasaría pues, sería que no van a ser deducibles esos pagos y además que el IVA no va a ser acreditable, ¿no? No solo se trata de la no deducibilidad de los servicios que no sean especializados, sino que también hay que atender a lo que dice el segundo párrafo del artículo 15D del Código Fiscal, que también prohíbe subcontratar a trabajadores que previamente trabajaron con el contratante y que en algún momento fueron transferidos al contratista. Entonces, en materia fiscal no solo hay que atender si el servicio es especializado o no, sino que también habría que verificar que el personal que está poniendo a disposición del contratante de los servicios en ningún momento hubiera trabajado en el contratante. La reforma no habla de algún límite de tiempo, no dice en los últimos 3 años o 5 años, entonces, pues será otro tema que habría que poner atención, ¿no? Ok, pues no y sé, que incluso Juan Carlos. haya trabajado con el contratante y que después se haya ido y luego haya regresado, ¿no? O sea, no dice, efectivamente.
y abarca casos, por ejemplo, ahorita veía en las preguntas que alguien tiene el caso donde una persona recibe el 70% de un sueldo de una empresa y el 30% de lo que gana ese individuo lo recibe de otra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora integramos el 100% del salario de ese individuo, pues en la empresa donde recibía el 70%, ¿no? Pues si él sigue prestando servicio a las dos empresas, ahí vamos a tener este problema, ¿no? Estaríamos hablando de una subcontratación, y aunque fue una subcontratación permitida, pues como previamente trabajó antes en la otra empresa, donde quiera que se quede el individuo, pues vamos a tener esta limitante, ¿no? Quizá lo dije medio enredado, pero bueno, creo que en el caso particular que nos preguntamos atoraría con esta disposición. Ok, muy bien, Paco, muchas gracias. Oigan, y aquí hay una cuestión muy particular de se derogó la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA. ¿Esto cuándo entra en vigor y qué pasa con la obligación de la retención, aquella famosa del 6%, Juan Carlos? Sí, gracias, Werner. Pues sí, como bien lo comentas, ¿no? Esta fracción cuarta del 1A se elimina y bueno, causó muchísima polémica desde su reforma por ahí en el diciembre del 2019, ¿no? Tan es así que tuvimos el criterio 46 y del IVA, ese mismo que, pues bueno, hoy queda sin efecto por fin, pero bien lo comentaba Luis, yo creo que las interpretaciones y los estudios que se hicieron de esta fracción es lo importante y queda como antecedente como para poder hacer la misma interpretación ahorita sobre lo que es el tener o no tener a disposición personal, en ese caso del contratante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el antecedente, sin embargo, pues bueno, ya desaparece con los mismos efectos que hoy tenemos en donde la subcontratación pues queda también prohibida, ¿no? Con la excepción que ya hemos comentado ahorita, en donde se trate solamente de una obra o un trabajo especializado. ¿Cuándo entra en vigor? Lo comentaba por ahí Luis, esto pues a partir de lo que sería el mes de agosto prácticamente, ¿no? Ya no estaríamos haciendo lo que sería esta retención, por lo tanto en el mes de julio estaríamos hablando de que son las últimas retenciones por concepto del pago de estos servicios de subcontratación, y de ahí en adelante pues ya nos regiríamos con estas reglas del tema de la deducibilidad, ¿no? De saber si son o no son deducibles los pagos que estaríamos haciendo por estos servicios de subcontratación especializados a partir de lo que sería el mes de agosto de este ejercicio del 2021. De acuerdo, muy bien. Oigan, y aquí hemos hablado mucho del tema de servicios especializados, que esos, lo que entiendo es que esos sí siguen siendo deducibles y sigue siendo acreditable el IVA. Pero entonces, ¿cómo demostrar que esos servicios son especializados? O sea, para efectos de decir, yo compro este servicio y lo puedo deducir y puedo acreditar el IVA, pero ¿cuál es la regla o cuáles son los requisitos para que estos servicios efectivamente cumplan el concepto de especializado y no caiga en la prohibición? Yo creo que, partner, aquí el tema de la especialización no va a quedar de una manera subjetiva del contratante y el contratado, sino lo va a regir el registro o no que se tenga de ese prestador de servicio en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No, yo creo que ese va a ser la parte más importante, el que si no tenemos ese registro por parte de quien estemos contratando los servicios, el riesgo o el potencial riesgo va a ser bastante alto para quien contrate los servicios de esa persona, ¿no? Porque ya quedará a cargo del contratante el poder demostrar en una revisión que fueron servicios especializados y estos son rechazados por parte de la autoridad, ¿no? Entonces yo creo que una manera segura de ahora en adelante para poder deducir ese tipo de erogaciones que estemos haciendo por parte de servicios especializados, pues nos lo tendrá que dar ese registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No, yo coincido con Luis que va a ser muy complejo, ¿no? Sin embargo, pues ya lo vimos en las declaraciones, bajo la duda de si eres o no un prestador de servicios especializados, regístrate, ¿no? Y esa es la interpretación o la asesoría por parte de la autoridad, y yo creo que así debemos de tomarlo como un antecedente de lo que será más adelante el criterio de la autoridad en la revisión de ese tipo de erogaciones, ¿no? Ok, pero entonces es que el prestador de servicios esté registrado, esa es una forma. Pero también, Paco, en todo caso yo entendería que no solo que esté registrado el prestador de servicios, sino que además los servicios que se contraten no formen parte de la actividad preponderante o actividad económica del
de quien contrata, ¿no? Es decir, Sí. son los dos, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que hay que cuidar es, tenemos una gama de servicios que las empresas pagan, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que dividirlos en aquellos que representan una subcontratación y aquellos que no, que son servicios donde básicamente el prestador del servicio pues da un resultado, el prestatario del servicio da un resultado a quien lo contrata, ¿no? En aquellos servicios donde se pone a disposición personal, que esto no solamente se ve en el contrato, sino que se materializa de muchas formas y quedan huellas en la empresa contratante de los servicios de muchas formas, pues hay que ver si este servicio de subcontratación es especializado o no, precisamente atendiendo al objeto social y a la actividad preponderante del contribuyente, de la compañía, ¿no? Ahora, si concluimos que el servicio sí pone a disposición personal y que es personal que no es especializado, entonces pues no se puede, no es deducible, ¿no? Si sí es especializado, pues entonces, como bien dijo Juan Carlos, hay que empezar a ver qué requisitos prevé la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, ¿no? Y estos requisitos que además pues ya venían en la ley del impuesto sobre la renta desde 2017 y después se derogaron en 2019, básicamente lo que hacen es que el que paga los servicios debe de recabar el comprobante de que se le pagó al personal subcontratado, el CFDI, también debe de recabar el recibo bancario donde se pagaron las retenciones del ISR de ese personal subcontratado y debe de recabar los pagos de seguridad social y de Infonavit. Eso es en materia de ISR. Seguramente ahorita Juan Carlos me complementará y agregará. En materia de IVA, pues se debe de proporcionar copia de la declaración en donde se pague el IVA. Ahora, esto ya estuvo en la ley del impuesto de la renta y del IVA en 2017, 18 y 19 y realmente fue muy complicado de implementar porque, de hecho, no se puede ni siquiera cumplir porque tiene el que presta el servicio, el prestatario, le tiene que dar al prestador el pago de las retenciones del personal que puso a su servicio. Pero las retenciones no se pagan segmentadas del personal que puso a su servicio, el prestatario, y del resto de su personal, se pagan revueltas, ¿no? Entonces, dar el recibo donde esté el pago de las retenciones del personal que se suministró, pues no se puede dar. Se puede el recibo del pago de la totalidad de las retenciones que hace el prestatario del servicio, ¿no? Y lo mismo dice ahí que se debe de entregar copia del pago del IVA y copia de las cuotas de seguridad social e Infonavit. Pues eso tampoco se puede hacer porque el IVA se paga revuelto junto con todos los actos o actividades que el prestatario del servicio tiene y el seguro social lo paga por la totalidad de su plantilla laboral. Entonces, esto ya estaba en 2017, esta fue una reforma de 2017. En 2017 recordarán que hubo una regla en la miscelánea que decía, no, pues esta reforma de plano, déjenos ver cómo vamos a hacer para que se cumpla, la pasamos para 2018. En 2018 sale una regla administrativa que era una facilidad en donde el prestatario del servicio podía dar una facilidad al que recibe el servicio, al contratante del servicio, de entrar a la página del SAT, a una aplicación, había un aplicativo, y en ese aplicativo pues, se podían consultar los FDIs de las nóminas, el pago del IVA, el pago del ISR y el pago del Seguro Social, ¿no? Este aplicativo, pues si no me recuerdo, nunca funcionó bien, casi nadie lo tenía, era un requisito para hacer las deducciones, y al final yo la verdad es que nunca vi que la autoridad solicitara el cumplimiento de este requisito. Yo creo que la misma autoridad reconoció que el aplicativo era complejo y que era muy difícil de seguir, ¿no? Y esto es muy importante porque ahorita para que se cumpla esto, pues yo no sé cómo se va a cumplir. O sea, yo como empresa contrato o subcontrato trabajadores especializados por servicios especializados de otra empresa y le tendría que pedir copia del pago del ISR, de las retenciones. ¿Cómo me lo van a dar? ¿Me van a dar copia de su recibo, de su declaración por el total de pago? ¿Y cómo sé que en ese total vienen las retenciones de los trabajadores que me suministró? O sea, todos los que nos están oyendo ahorita, por ejemplo, seguramente subcontratan servicios de vigilancia y tienen 2 polis en la entrada de la empresa, ¿no? Y entonces van a voltear y le van a decir a la compañía que les provee el servicio especializado de subcontratación de polis, oye, pues dame una copia de tu pago de retenciones del ISR de los polis, ¿no? Y entonces pues la otra empresa dice, oye, pero espérame, pues si yo tengo 350 polis por toda la ciudad, no te puedo dar copia de mi declaración y aunque te la dé tú, ¿cómo acreditas que ahí viene dentro la retención de estos 2 polis, ¿no? Y lo mismo va a pasar con las cuotas obrero-patronales, ¿no? Pues cuando el contratante del servicio le pida a quien le da el servicio, pues copia de los pagos de seguro social, primero pues ahí va a venir toda su plantilla, entonces hay un problema también de privacidad de la información, vamos a estarle dando toda la información de la empresa a todos los que contratan el servicio, ¿no?
Entonces me imagino que las autoridades, tanto el SAT como las autoridades de seguridad social, pues tendrán que hacer nuevamente algún intento de aplicativo para cumplir con esta obligación. Esta obligación, pues aunque parece lejos, entra en vigor el 1 de agosto. La autoridad pues todavía ni señales ha dado de cómo se va a cumplir. Pero lo peor del caso es que la sanción en materia de ISR, si no se tienen estos documentos, es que el que contrata el servicio no puede deducir el servicio, ¿no? Y al momento de pago, lo que dice la modificación a la ley del ISR es que el que paga, el que contrata el servicio, va a exigir en ese momento el registro en el padrón de la Secretaría del Trabajo, del que lo provee, pero los requisitos de entregar todo lo demás que mencioné, esos requisitos, acuérdense que los requisitos para las deducciones son anuales, ¿no? Entonces, pues tendremos todo el año para recabarlos, pero si no los tenemos a fin de año porque el que nos dio el servicio no los entregó, pues entonces el castigo para nosotros es que no es deducible, ¿no? Amén de que no sea nuestra culpa que el otro no nos quiera dar los documentos. Sí prevé el Código Fiscal una sanción de 150,000 a 300,000 pesos para el que provee el servicio por no entregar las cosas, pero pues ese dinero no es una indemnización al que sufrió la no deducibilidad, es un pago al SAT y ahí muere, ¿no? Entonces ahí va a haber doble golpe, ¿no? Uno para el que no entregó la información, su multa, pero a nosotros que contratamos la información y nunca nos dieron los documentos que pide la ley del ISR, pues la no deducibilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema y va a haber mucha discusión, ¿eh? Y a ver cómo se va a cumplir esto. Todavía no hay señales. Ahora, déjame decirte una cosa sobre el tema de los requisitos de la deducibilidad. Me parece que tenemos todavía como una ventana de tiempo para cumplirlas y en lo que se acomoda, pero el IVA es mensual. Entonces yo entendería que los requisitos para el acreditamiento del IVA pagado en agosto ya se tendrían que colmar, ¿no? En septiembre, dice la reforma, la ley del IVA, que 30 días, que en los 30 días del mes siguiente, ¿no? Porque precisamente el IVA, exactamente, ahorita estamos en mayo, ¿no? Si ahorita ya estuviera en vigor, habría en junio que recibir el que da el servicio copia de su declaración del IVA. Entonces, estos se van a estar a aplicar en septiembre, donde el que da el servicio en septiembre tiene que entregar copia de su pago del IVA de agosto, y pues a ver si se hace a través de algún aplicativo, a ver cómo se hace esto, ¿no? No hay todavía señales, no sé si ustedes han oído algo. No, partner, y yo creo que es parte de las complejidades, ¿no? De esta reforma y que, como bien lo comentabas, ya venía desde lo que serían los ejercicios anteriores y no hubo manera de poderlo hacer. Hoy lo que hacen es plasmar exactamente lo que ya traíamos dentro de esos requisitos, volverlo a plasmar otra vez y la verdad es que operativamente o administrativamente es imposible, ¿no? Y como bien lo comentabas, aun cuando te lo den, no hay manera de poder saber de que lo que te están dando te incluye la gente que estuvo a tu disposición, pues, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos vamos a quedar exactamente igual. Sin embargo, pues lo delicado aquí es el tema, como bien lo comentabas tú, la deducibilidad por un lado o el acreditamiento del IVA por otro lado mensualmente, como bien lo comenta Luis, ¿no? Sí, además, fíjense que yo creo que ahorita para hacer la sustitución patronal del personal subcontratado que ya no se va a poder subcontratar, pues en materia de impuesto de la renta también implica muchos retos, ¿no? Por ejemplo, si la estructura de pagos que se tiene con ese personal subcontratado es distinta a la estructura de pagos del personal que tiene la empresa que contrata el servicio, pues recuerden que en materia de previsión social un requisito es que las prestaciones se otorguen de manera general. Entonces ahí vamos a tener también un tema pues de no deducibilidad de la previsión social. De suyo ya no es deducible una parte de la previsión social, que puede ser del 47 o del 53%, dependiendo de si la previsión social se disminuya de un año a otro o no. Pero aún ese 47 o 53% que se podía deducir, pues se compromete esa deducción si es que no logramos hacer que las prestaciones del personal sean similares, sean generales, no similares, generales, que no necesariamente similares. Y pues es todo un reto, porque en materia laboral, cuando se hace la sustitución patronal, se debe de respetar tanto la antigüedad como las prestaciones y cualquier derecho adquirido por el trabajador. Entonces, si en el personal que se está transmitiendo a la empresa principal se le pagaba fondo de ahorro, pero en la empresa principal al personal que ya estaba no se le pagaba fondo de ahorro, pues no les puedes quitar el fondo de ahorro a los demás, ¿no? A menos que cambies las condiciones de trabajo y probablemente le liquides esa parte del beneficio que ya traían, ¿no? O des el fondo de ahorro a los trabajadores que ya tenían la empresa principal, pero entonces ya tienes un costo enorme, porque no nada más el costo de pagar los 3 meses de la PTU que a lo mejor no venías pagando, o el costo de la prima de riesgo de trabajo, como ya Arturo explicó, sino el costo de incrementar las prestaciones de previsión social al resto del personal que no se le entregaban, con objeto de que esta pudiera ser deducible,
o el costo de no deducir la previsión social, lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema que ahorita tenemos que estudiar en las empresas donde están haciendo las sustituciones patronales, hay que tomarlo en serio, me parece que, pues que hay que acercarse con los expertos para ver cómo resolver esta ecuación, porque es una ecuación que se resuelve desde el punto de vista multidisciplinario. O sea, aquí hay temas de seguridad social, hay temas laborales, hay temas de ISR y hay temas de IVA. De acuerdo. Y yo creo que aunado a tu comentario, no, recordemos que algunas de las modalidades que traían estas empresas donde se tenía el personal operativo dentro de lo que sería una empresa satélite, ¿no? Traían alguna prestación como compensación de la PTU que no les pagaban o no les repartían. Entonces, ahorita en el momento de una sustitución patronal, recordemos que eso no era PTU, era una prestación y al final ese derecho, pues ahí va a persistir. Entonces, hoy podríamos estar ante una posibilidad en donde ya ese derecho adquirido tenga la obligación el patrón, ¿no?, de poder seguírselo pagando adicional a la PTU que se esté generando a partir de este ejercicio. Entonces, la verdad es que hay muchas complejidades que al final se van a dar dentro de lo que sería la implementación de esta sustitución patronal, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. No, coincido con sus comentarios. Pues muy bien, estamos ya prácticamente sobre el tiempo. Antes de pasar al final, no sé si Paco quisieras darnos un comentario de cierre final para poder despedir nuestro webinar. Bueno, pues claro que sí. Primero, pues agradecer a todos los expositores por el tiempo y el esfuerzo y la brillante exposición que tuvieron. Agradecer a todos nuestros clientes y amigos que están aquí escuchándonos, pues por la confianza que tienen en la firma. Reiterarles que estamos para servirles. Lo que pretendemos con este tipo de eventos, además de informarles lo que ocurre, pues es mostrarles que Crestone tiene un equipo multidisciplinario que puede abordar el problema desde las diferentes ópticas que amerita ser abordados. Se nos están acercando los plazos máximos. Acuérdense que la reforma ya entró en vigor, se publicó el 23 de abril, se aprobó el 20 de abril, se publicó el 23 y entró en vigor el 24, y hay 90 días para hacer la sustitución patronal y estudiar todo esto que les estamos comentando, que afecta al seguro social, que afecta el ISR, que afecta la deducción de algunos pagos. Esto pues se tiene que hacer antes del 24, a más tardar el día 24 de julio, entonces tenemos el tiempo corto para hacer todas las proyecciones, cálculos, contratos e implementaciones de esto, ¿no? Toda la materia fiscal entra en vigor el 1 de agosto, si no se tiene listo todo lo que hay que tomar en cuenta, pues no será deducible los pagos que se hagan por este tipo de servicios que todavía se pudieran llegar a subcontratar y no sería acreditable el IVA. Y bueno, otras fechas claves son 24 de mayo, donde vendrán las reglas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para registrarse en el padrón, y 24 de junio las reglas del Infonavit, ¿no? Entonces tenemos muchas fechas, tenemos mucho trabajo por hacer. Claro. Acérquense con nosotros y estamos listos para ayudarnos a implementar estos cambios. Sí, muchas gracias, Paco. Fíjate que nuestro socio Juan Espinosa nos quería platicar o nos estaba comentando de un tema del pasivo laboral. Por supuesto que da lugar el comentario, Juan. Si andas por ahí, adelante, y bienvenido al comentario nuestro socio Juan Espinosa, socio de auditoría, que por supuesto pone el énfasis en un tema que lo damos por descontado, pero creo que no, creo que puede tener una relevancia sumamente considerable. Juan, adelante. Así es, gracias. Rápidamente, pues para no dejarlo en el aire, seguramente muchos se van a estar preguntando qué va a pasar con los pasivos laborales, que desde el punto de vista de la norma NIF D3 se contabilizaron en las empresas de servicio y que en muchos casos no se llevaron a la contabilización de la empresa productiva. Vamos, si las compañías pertenecen a una holding, pues el efecto va a ser cero, porque al final de cuentas no va a tener ningún impacto. En la subsidiaria que lleva la prestación de servicios, cancelarán el pasivo resultados en este año, y en la productora o en la productiva, generarán el pasivo, cargando resultados, el efecto del pasivo en todo el año, en el año que se está haciendo esta reforma, 2021, y pues a nivel consolidado el efecto será cero, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas compañías que tenían trabajadores en un outsourcing que no contabilizaron su pasivo
porque aparentemente el pasivo lo tenía el outsourcing por prestadora de servicio. Ahí va a haber un efecto importante en resultados en 2021 al momento de reconocer el pasivo laboral de acuerdo a la norma. Actualmente, de acuerdo a varios puntos de vista de actuarios, debe ser reconocido en el año. No hay opción de que se vaya a resultados acumulados o a un efecto de ORI en capital, tanto para la norma mexicana NIF de 3 como para la IFRS, bueno, en este caso la IAS 19. Entonces, pues hay que considerar ese efecto. Aquellas compañías que no traían su pasivo laboral contabilizado, va a haber un efecto importante en resultados. Esperamos, y por contactos que tenemos con gente del CINIF, pudiera ser que para junio o julio se emita una ONIF o un criterio por parte del CINIF para dar este tratamiento, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario. Cargo resultados en el año en que va a suceder por aquellas compañías que no habían contabilizado el pasivo, cancelación del pasivo en las subsidiarias prestadoras de servicio y esperar que el CINIF se emita alguna ONIF, una orientación al respecto, tanto para la NIF mexicana de 3 y para la IFRS o para la IAS 19, pues prácticamente tendría que seguir el mismo efecto. No, eso sería mi comentario. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias. Valiosísimo el comentario, Juan. Te agradecemos muchísimo. Y pues si no disponen de otra cosa, partners, daríamos por concluido este webinar, que insisto, estará colgado en nuestras redes sociales a partir de en las próximas horas, y estará disponible en YouTube para que lo reproduzcan, lo compartan, y pues estamos en la mejor disposición de poder apoyarles en lo que consideren. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, partner, y te quedas con la tarea de contestar las preguntas del chat. Hay muchísimas preguntas. Sin duda, ahorita los pongo a trabajar en la noche a todos ustedes. Interesante la retroalimentación. Ya están anotadas todas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Hasta luego. Gracias. Noche. Gracias, adiós.